me lleva nomás, te digo nomás para que veas mi tema, me lleva justamente a la, la pelea entre los iconoclastas y los iconodulas. Entonces, si justamente ahí se aplica lo que vos decís, bueno, no ves la complementariedad, la complementación entre el símbolo o el icono o la palabra y el silencio o la ausencia de imagen o la ausencia de sonido. Y entonces sí, ¿verdad? Y entonces qué? O sea que, por eso te digo, es cierto lo que vos decís, escuchar, ahí está la clave. Cuando uno escucha, vos estás en comunión con la persona. Y entonces ese escuchar es un proceso activo, proactivo y vamos a decir que se retroalimenta. O sea que cuando uno, eso es lo que yo al menos digo, a veces cuando escucho también bien, cuando estoy, vamos a decirle, incluso en una actitud meditativa escuchando, es como que yo también estoy hablando. O sea que juntos se va haciendo, es como hacer música, ¿entendés? Hay una armonía que se va tejiendo en las palabras y pero como te digo nomás, se da, esto es una cuestión totalmente, yo diría incluso, eh, es una cuestión, vamos a decirle, incluso momentánea, se puede decir, porque son como las maneras o el teje y maneje del Tao, vamos a decirle, o del Zeitgeist, o de qué necesita, qué necesitamos, o qué necesita el planeta, o la conciencia colectiva, o nosotros, ¿entendés? En general, vamos a decirle, o en qué momento necesita qué cosa, poner. Y si vos me decís, bueno, esparcí el Evangelio, no sé, ¿entendés? ¿Cómo? Hablando. ¿Y qué es lo que voy a decir? Y bueno, aquí, acá me da un listado de todo esto es lo que tenés que decir. Y bueno, pero un robot puede hacer eso. Una máquina que vos le das te va a leer o vos pones un parlante y va, porque son meras palabras, pero la complementación para mí se da porque se da cuando esas palabras están imbuidas de conciencia. Y esa conciencia viene, en gran parte, al menos para mí, ¿verdad? Por ese silencio, esa paz que está ahí subyacente, ¿verdad? Está muy cercanamente sosteniendo esas palabras. Y eso es lo que da fruto. Porque palabras por sí solas no es nada. Y silencio, pues vos me decís, bueno, ¿cómo se esparció todo? Bueno, se esparció, está bien eso, ¿verdad? O sea que es una cuestión, lo mismo que se esparcieron todas las religiones prácticamente por todo el planeta. Entonces se esparció, claro, por la palabra y porque la gente también va por eso y se entiende que eso corre, ¿verdad? Pero como te digo, yo lo que yo siento justamente, o sea, y quizás sea una cuestión meramente subjetiva mía, ¿verdad? Pero justamente yo siento de que el demasiado hablar o el exceso de palabras justamente es lo que está como que creando cierto desbarajuste y más conciencia y más luz va a venir por más silencio. O en parte por tener algún espacio silencioso, ¿verdad? En uno mismo, en lo que sea, o meditar, por ejemplo, todas esas cosas. Y no en el más aumentar y aumentar las palabras. ¿Entendés? Eso es lo que diría, pero tampoco yo le diría a nadie, callate. ¿Verdad? No, cantá, vos cantá tu canción, yo canto la mía, y vamos a tratar de hacer una armonía. Y entonces en la música misma también están los silencios. ¿Verdad? Y entonces cuando un instrumento toca, ¿verdad? Entonces lo otro puede estar en silencio. O juntos. Y por eso te digo, no, es muy, no
no sé, yo creo que es muy difícil, yo diría, otra manera de plantearlo te pongo. La opinión es muy fácil, es decir, muy barata, es súper abundante, las opiniones, hay demasiadas opiniones por todas partes. Pero la sabiduría es lo que realmente, eso es lo que llena el corazón y no necesariamente se expresa a través de palabras. Eso también es otra manera en la cual yo te pongo. Por eso es lo que yo te digo que podemos estar en silencio, por ejemplo, y estar bien. Bueno, podemos estar en silencio y estar mal también, pero si hablamos es muy difícil dominar, yo diría también la recta palabra, es muy difícil también, pero es buenísimo si es que hay esa especie de luz, ¿verdad? O de cualidad benevolente o sapiencial que tiene esa recta palabra. Es muy difícil. Quizás por eso es lo que te digo, esa manera de poner en el silencio igual está. Yo siento que el silencio tiene, incluso yo diría de por sí, eso es lo que yo podría decir. Excepto que, como vos decís, si el ego está, no va a estar, ¿verdad? Porque el ego va a estar así creando una turbulencia, ¿verdad? Pero con la palabra no sé. Por eso te digo, Igual, yo creo que podemos tratar de concentrarnos en algo más concreto. Si estamos tratando de dilucidar si lo que vos decís de lo que se entiende por evangelización como un error de Jesús, aún con la acotación de que se trata de un guiño. En realidad, como te digo, es una manera en que vos pones las cosas y expresás justamente tus muchos pensamientos con todo lo que estuviste diciendo. Y en realidad uno puede tratar de ver si no subyace también a eso, te voy a decir, una especie de rechazo a una realidad, a una verdad que se constata acontecer en el mundo. Leyendo a Nisargadatta, claramente uno ve cómo en el hinduismo también la buena noticia es un factor que prende y hace, como dice, que una chispa pueda prender un montón de serrín que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo concreto o lo esencial que se pueda decir? Cuando Jesús habla de que se esparza y cuando Nisargadatta habla de esa buena noticia, de la iluminación, como le llaman ellos en esa tradición, que enciende un montón de serrín o una cantidad de algodón que está ahí, ¿verdad? Entonces, una cerilla o lo que fuere. Entonces lo que pretende señalar es de que eso mismo es algo que por su propia fuerza y energía, por su propio poder, se va expandiendo. Y se va expandiendo por todos los medios. Y en realidad, en el tema del cristianismo, especialmente se tiene que considerar que la recta palabra es la palabra de Dios. Así es como se configura. La recta palabra no es nada más y nada menos que la palabra de Dios que justamente estaba siendo inculcada desde los primeros tiempos a toda esa tradición que venía y culminó con el advenimiento de Jesús, que él mismo es prácticamente considerado y a él se atribuyó el hecho de ser la palabra encarnada, como surge de los textos, como vos conocerás, ¿verdad? Y entonces, en algún momento en un texto del Evangelio, él dice a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es la palabra, la semilla que permite comprender
que permite discernir y permite conocer efectivamente que Dios es el que está al mando de todo. Eso es lo que viene en el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que es la enseñanza básica, esencial, que Él le dio forma con el mandamiento del amor. Con ese mandamiento del amor, Él en realidad va diciendo las cosas de tal manera que realmente eso pueda. Él justamente le dice también a sus discípulos en un pasaje de que realmente eso que Él le dijo a sus discípulos también va a permitir que aquellos que le escuchan a ellos puedan ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De la muerte definitiva, como es lo que justamente se enseña en todas las doctrinas espirituales. Se apunta a enseñar que lo imperecedero es lo que cuenta más allá de lo que se cree, por lo general, de que este mundo es donde comenzamos y terminamos de una vez por todas y nada más. Entonces la enseñanza es precisamente a entender que el espíritu inmortal no muere, no perece, que es justamente algo que comenté no hace mucho, dijo Ramana Maharshi, cuando él comprendió que realmente no era ese mero cuerpo con el que él se identificaba, en esa experiencia que a los 16 años él ya tuvo. Entonces, en realidad, uno puede colocarse y darse cuenta de que realmente la palabra es un instrumento enteramente valioso para que podamos, sobre todo, existir como seres humanos que apuntan a lo supremo, a lo infinito, a la conciencia única que impregna todo lo que existe, por decir en la manera de hablar que solemos hablar nosotros generalmente. Entonces, lo importante es ver si eso que vos estás diciendo en relación con Jesús, si es un error. Bueno, te dije, es tu manera de ver y comprender, es la manera de justamente discernir que vos tenés en este momento, y quién te puede decir nada en relación con eso. Cuando de repente pones otra vez de que con la violencia, Jesús mostró que la violencia no es de ninguna manera un medio para poder llegar a ese conocimiento del Padre, como Él señala, o sea, conocer a Dios, que es justamente el propósito fundamental, que es la vida eterna, como le dice Él, conocer a Dios y a Jesús que Él envió, ¿verdad? Que en definitiva vale lo que dijiste vos, que Él, como un ser perfecto, enviado de aquel ser que es innominado, como dirían en el taoísmo, en el hinduismo y también en el cristianismo, por lo que justamente esa cuestión de lo innominado ha venido, existiendo entre los hombres que se discuten porque no se ponen de acuerdo, porque justamente sus egos están ahí tratando de hacer prevalecer su ser separado. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, entiendo que lo concreto que en este momento tenemos que ver es si eso que vos decís está ajustado a la recta comprensión o no. Eso es lo que uno tendría que decir, porque al final de cuentas, cada palabra que digamos cuenta en nuestra vida, en nuestras vidas. Por nuestras palabras seremos juzgados. Eso es lo que dice el Evangelio también, en consonancia con lo que se dice en el hinduismo y en todas partes. La palabra tiene su lugar, tiene su valor, y si bien es menor que el silencio, en la forma en que Jesús mismo lo pone cuando dice el Padre es mayor que yo, entonces el silencio sería Dios Padre, aquello innominado, y la palabra seríamos nosotros justamente, que somos la palabra encarnada también. Cada hombre es un nombre,
es una palabra encarnada y al final de cuentas la semilla que se va sembrando en las conciencias son palabras que van fructificando por medio de esas enseñanzas, de esas parábolas, que no hay por qué estar dividiendo. Hay una única enseñanza, que es la enseñanza del amor mutuo, del amor del prójimo como a sí mismo y del amor a Dios sobre todas las cosas, la entrega de ese yo individual, personal, entera entrega a ese Señor, como le llaman. Señor es porque es el que tiene todo el poder. Y quienes no comprenden eso y se apegan a esta mera existencia mundana, a su nacimiento y a su muerte inexorable, entonces no están en el camino, no han entrado en el reino, como diría el Evangelio, o como se diría en el budismo, no han entrado en la corriente que en definitiva coincide en todo, como dice justamente un texto de Don Lapada: mejor que la soberanía sobre la tierra, mejor que el dominio sobre este mundo es la entrada, mejor que ir al cielo es la entrada en la corriente. ¿Y qué es la entrada en la corriente? Ponerse, como dice el Tao, conformarse con el curso del Tao. Es una sola enseñanza. El poder de Dios es el que está operando, el que está obrando, y por medio del amor incondicional, eso se manifiesta en cada uno. Eso está en cada uno. Dios mismo está inmanente en cada uno y hay que ver la unicidad que existe entre Él y todos los demás seres. Y ahí se manifiesta el amor. Y ahí uno alcanza, como diría también el Buda, lo esencial. Lo esencial que es lo que realmente está en todas las cosas y no meramente en las apariencias. Una sentencia del Buda al respecto que te menciono dice: los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial como esencial, están en el campo de los pensamientos incorrectos y no alcanzan lo esencial. Y después, como un verso gemelo dice: los que comprenden que lo esencial es lo esencial y lo no esencial, ellos están en el campo de los pensamientos correctos y alcanzan lo esencial. Y precisamente te quiero nomás citar que hoy estuve leyendo Luz, uno de tus libros, realmente escritos de una manera tan inspirada, se puede decir, que lo único que podemos decir es que, aunque vos mencionás acá que personificaste blasfemamente a Dios en este libro, en realidad ciertamente es el Espíritu de la verdad, o el Espíritu Santo, el que habló por medio de vos en este poema, que es un poema hermoso que se puede comparar a lo mejor con lo que Tukaram escribió en muchas partes de la India y que es realmente una inspiración también, pero quien dice, como nosotros solemos decir, que para conocer a Dios primero hay que esparcir el ego a los vientos. Entonces, a lo mejor esto, muchísimas veces, como dice Nisargadatta, justamente nuestras palabras saben más que nosotros mismos, que es una cosa que podemos constatar en estos escritos, en estas expresiones que nosotros hemos tenido. Acá mismo yo tengo un prólogo y hablamos ambos. Yo hablo justamente, le menciono a Bernard Shaw, que dice que el Espíritu Santo escribió todos los libros, dice, ¿verdad? Y realmente también me salió tremendamente inspirado ese prólogo, porque verdaderamente ni sé cómo pudo haberse escrito lo que se escribió ahí, y conscientemente ahora cuando examino me doy cuenta que realmente hay que francamente rendirse a ese espíritu, porque después de todo está en nosotros en todo tiempo y desde siempre.
Y de repente seguimos en la búsqueda y hay que tener ese encuentro con Él definitivo, por medio del cual nosotros esparcimos nuestros egos a los vientos y ahí se encuentra Él, ahí está el silencio, ahí está la palabra, ahí está toda la realidad. Entonces, eso sería lo que te diría, porque realmente estuve saboreando increíblemente como poema, como algo, posiblemente hace muchísimo que ni vos lees esto, ¿verdad? Sin embargo, la manera como la palabra puede expresar con tanta belleza, de una forma imaginaria, porque eso es lo que es la poesía, una creación por medio de las palabras que van tirando imágenes para que nosotros podamos discernir lo bello, lo bueno y lo verdadero. Entonces, desde esa perspectiva te digo de que definitivamente hay que atender para que uno pueda realmente estar con lo esencial. Y acá vos mencionás muchísimas veces lo esencial y en realidad te voy a decir como lo fundamental, ¿verdad? Que en definitiva es aquello que somos todos en un cierto sentido y en definitiva en otro cierto sentido podemos entender también que somos diferentes, no separados, no estar separados, sino en todo caso diferentes y distintos porque a Él le place hacerse como nosotros o ser nosotros mismos en una cierta manera. Eso es lo que te puedo decir, te voy a decir en referencia a este tema que está medio largo ya, pero de cualquier manera si nos escuchamos pacientemente podemos seguramente tratar de ir sintonizando, ¿no? Podemos decir, con esa conciencia cósmica o con esa conciencia única o con la divinidad que incluso está más allá de lo que nuestra mente puede configurar en cualquier forma. Pero la mente es válida también para poder crear esas verdades en coincidencia con lo que no puede ser expresado en palabras. Entonces ahí es donde uno debe apuntar para poder hacer o alcanzar lo esencial o la realización de su propio ser, o el nirvana o la salvación, como se le pueda llamar, la verdad última. Ahí sí, ¿no? Interesante. Y hay que meditar sobre esto. Esa es la cuestión. Tu talante es netamente intelectual en gran medida. Eso te puedo decir desde mi percepción, según se aprecia con esto. O sea que al menos el intelecto, la razón, la palabra es la que estuvo acá operando. ¿Y qué son sino las palabras de Dios mismo, del Espíritu, como se puede decir? Y en realidad tu temperamento tiende hacia lo intelectual, y lo cual implica la comprensión. En el hinduismo, de hecho, y también acá, ¿verdad? Desde luego, la filosofía y la devoción están juntas, ¿verdad? Entonces, en definitiva, acá yo veo, y todos convergen finalmente la devoción y la filosofía, ¿verdad? La sabiduría. Convergen. Esa devoción es estar enteramente en comunión con aquel espíritu interiormente y sobre todo ser agradecido. Agradecido por todo lo que viene, porque todo viene de Dios. Ese es el tema, esa comprensión. ¿Qué es lo que pasa que no venga de Él si el poder de Él es el que permite que hasta un solo pajarillo caiga de arriba? O si no, no existe. O sea, justamente complementar esa manera diversa de entender
con aquello fundamental, con aquello esencial. El poder de Dios está en todos y cada uno de nosotros. De ahí a aceptar a los otros, a amar a los otros y definitivamente a comprenderlos y a establecerse en esa realidad donde uno ya no tiene antagonismo, donde cesan las disputas. Porque justamente solo el amor disipa el odio o apacigua los odios. Entonces, en esos que así comprenden, dice el Dhammapada, cesan las disputas. Viene la paz mental, lo que dice Ramana en relación con el silencio, y la subyugación de la mente es meditación, ¿verdad? La subyugación de la mente es el silencio. Definitivamente él a continuación se refiere al silencio, y ahí es donde dice que discurre el lenguaje, que las palabras interrumpen, dice nomás él de repente, porque eso es lo que te digo, las palabras interrumpen, porque ahí lo que se entiende es que las palabras, o sea, lo que yo entiendo ahí, en decir lo que entendés. Y no, ¿y por qué las palabras interrumpen? Porque contienen ego. No, pueden contener. No, en ese pasaje, claro que puede, claro que así como las palabras pueden contener, también el silencio puede contener. Y lógico, y por eso tenés que entender el contexto en que él dice. Y él dice en ese contexto de que las palabras interrumpen ese perenne fluir. En realidad, ese es el sentido del pasaje. Él ahí habla, justamente como vos dijiste recién, el Padre, que es lo mayor, que es el silencio, que es lo mayor, y el Hijo, que es la palabra, que es lo menor. Entonces, cuando el Hijo habla sin tener en cuenta al Padre, entonces se interrumpe de alguna manera ese perenne fluir, esa perenne armonía. Ese es el punto de ese pasaje. Tu interpretación, sí, ¿sabes por dónde va? Sí. Va por dividir. No, Jamás Ramana dividiría. Ramana en todo tiempo habla de esa unicidad esencial de todas las cosas. Eso no está bien, pero en este pasaje concreto dice, y vos así interpretás, se interrumpe. ¿Qué entonces se interrumpe? Se interrumpe en alguna circunstancia en que uno, y bueno, vos lo que querés que él diga lo que vos querés que diga, pero no es así. Si vos comprendés lo que él dice, en realidad vas a darte cuenta que en todo el contexto de su enseñanza él habla de la unicidad fundamental de todas las cosas. Y entonces, en realidad, él lo que dice es ahí que prevalece el silencio. Si vos buscas en la y bueno, prevalece, y prevalece el silencio no significa descartar las palabras. Interrumpir significa que en cierto contexto, en realidad, cuando uno de repente está en ese silencio completamente abstraído, en comunión con la realidad, y de repente tiene que hablar, a lo mejor eso se interrumpe porque él justamente le llama eso el samadhi, que es el estado que en el hinduismo tiene que ver con ese estado de concentración, te voy a decir, íntima que uno tiene con el ser, con la divinidad. Entonces, por eso lo que te digo, es tu interpretación nomás. Él no divide, él solamente se refiere. Interpretación y también es mi interpretación, por cierto, es mi interpretación. Yo digo, obviamente Ramana, por eso es lo que te digo, que él era un ñani de la más alta estima, vamos a decirlo así. Él sí era un intelectual, vamos a decirle de primer nivel, y su preferencia claramente tendía hacia el silencio, pero así como vos decís, sin descartar, obviamente la palabra, que es un medio idóneo también para expresar lo que sea necesario que el Tao debe expresar en ese momento, pero al él tener más bien una tendencia natural hacia el silencio, ¿verdad? Entonces, para mí que ese es el sentido clave de ese pasaje, porque ahí dice, se interrumpe momentáneamente el fluir claro, natural, vamos a decirle, momentáneamente es una cuestión que no significa una cosa que sea, te voy a decir, se tenga que tomar como absoluta. Momentáneamente no es absoluto. Entonces, yo no digo que es absoluta, yo digo, y eso fue lo que